que hoy ingresó un proyecto para una nueva forma de calcular, ¿así es? Así es, bueno, efectivamente, ahora le iba a presentar la fórmula porque sin la explicación técnica es chino básico, entonces, bueno, la gente se pregunta, muchos jubilados que nos estarán viendo, se preguntarán si efectivamente hay un aumento, si esto es mejor que lo anterior, porque hasta en todo este año lo que tuvimos es un aumento por decreto que se fue generando a nivel nacional y que muchas veces iba corriendo por detrás de la inflación. También teníamos una fórmula anterior del gobierno de Macri que era discutida, Bueno, digamos. estoy viendo ahí en la pantalla. Ahí están las leyes anteriores, exactamente. Eso, para mí no es chino básico, eso, no sé, una fórmula para mandar un cohete a la luna, algo de eso. Bien, efectivamente. Bájalo Mira, al si ustedes castellano ven básico. el gráfico de la nueva fórmula de movilidad con la fórmula de 2008, como le había contado anteriormente, la ley 26.417, es idéntica en la primera parte, ¿sí? O sea, la movilidad va a depender en un 50% de lo que sea la recaudación fiscal que genere el Estado argentino y el otro 50% va a depender de lo que sea el aumento de los salarios en promedio, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema con esta fórmula? Va a ser en marzo, se va a aplicar esta fórmula. El problema con esta fórmula es que la recaudación por la caída de la actividad económica va a ser baja. Entonces no va a actualizar, no va a tener un nivel que sea más alto que la inflación. A ver si lo podemos hacer acá en vivo. Hoy, ¿cuánto cobra el jubilado que menos cobra? 18.000 pesos. Exacto. ¿Sí? ¿Cuánto puede, uno lo que espera, digamos... ¿Cuánto podría llegar a cobrar un jubilado? Pero bueno, el tema que quiero que le quede claro a la audiencia. Mientras los que tienen los planes de vivienda, que son los créditos UVA, tienen que pagar cuotas actualizadas automáticamente inflación, los jubilados tienen que esperar que salgan los números recaudatorios del Estado, los promedios de la suba de los sueldos, una diferencia y va a estar por debajo porque muchos gremios pactaron aumentos menores de lo que son la inflación. Entonces, esta actualización va a estar por debajo de la inflación. Mientras, por ejemplo, los créditos UVA van a estar al mismo nivel de la inflación. O sea, el Estado va a recaudar... el propio Estado está usando dos fórmulas distintas. Exacto. Para calcular, está bien, no es lo mismo un crédito UVA que una jubilación, pero para un crédito sí usas una determinada fórmula que va ligada a la inflación. Cuando te cobra el Estado, te cobra actualizado a la inflación. Ahí está clarito. Cuando te paga un precio más bajo. ¿Sí? Es un ajuste, es parte, digamos, de lo que... ¿Se puede, Juan, hacer una estimación de cuánto va a cobrar un jubilado con esta nueva fórmula, esta nueva manera de calcularlo? Va a ser muy difícil porque al depender de la recaudación fiscal puede caer hasta un 20%. Entonces, se puede mantener en el mismo valor cuando en marzo, ya estamos hablando pasando 4 o 5 meses, y la inflación promedio que tenemos mensual es 3%. Entonces, en 4 meses vamos a tener 10% y una actualización de la fórmula que quizá esté por debajo del 10, que va a estar un 4, un 5, entonces a ver, vislumbramos que esta nueva manera de calcular la jubilación va a estar por debajo de la inflación. Va a estar por debajo de la inflación, o sea, no va a ser beneficioso de ninguna manera para aquel jubilado que cobra la mínima. Y es más, tiene un recaudo más que tiene que ver con la fórmula de septiembre. En septiembre aparece el inciso B, que tiene que ver con qué es lo que pasa si la recaudación aumenta de golpe. Si la recaudación aumenta de golpe, esta actualización va a estar dividida por el factor B, que va a ser precisamente lo que va a condicionar una suba. O sea, si la economía de la recaudación crece, en septiembre va a haber una fórmula bien concreta para ir bajando ese crecimiento. O sea, en realidad lo que está haciendo Guzmán, y lo está haciendo también con el tema de del IFE, es reduciendo el gasto público. Eso tiene un nombre, ajuste. No hay otra palabra para hablar de eso. Y bueno, desgraciadamente es un problema porque los jubilados hoy tienen en su haber mínimo, están cerca del nivel de indigencia. Entonces es bastante preocupante. Y bueno, el señor jubilado, por otro lado, quizás hasta no cuente con los datos concretos de esos índices que estoy hablando yo. Porque también no hay certeza de que puedan ser públicos los factores A o B que están en la fórmula que está planteada por el gobierno nacional.